Buenas tardes, hermanos. Les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico semanal. Quiero comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y solicitar, como siempre, a alguna familia de la iglesia que tenga bien a buscar la cita bíblica y poder leerla para que nosotros le sigamos. La lección de esta semana se encuentra en Gálatas, capítulo 6, del verso 6 al 10, y el texto sagrado lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Escuchemos y sigamos con nuestras Biblias la lectura de esta lección. Amén. Gálatas capítulo 6, del versículo 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Bien, damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos han colaborado. Dios les bendiga mucho. Y entramos entonces a nuestra lección para esta semana. Para entender bien los versos que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, tenemos que entender de qué está hablando el apóstol. Basta con que volvamos a un par de versículos más arriba y nos vamos a encontrar con el versículo 2, donde el apóstol Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Recuerde que él está hablando, y lo hemos aprendido ya, y ha explicado muy bien también qué es ser espiritual y qué es ser carnal. Ha dicho muy claramente que el ser espiritual es vivir gobernados todo nuestro ser, nuestro carácter, y que toda nuestra expresión humana, tanto interna como externa, manifiesten el carácter de Cristo. Eso es ser un hombre espiritual. Y el carnal es justamente lo contrario, es aquel que expresa a esta carne pecaminosa con sus inclinaciones. Y la exhortación del apóstol es muy clara, nos llama a todos a ser espirituales. Luego de esta exhortación, él está dando algunos ejemplos prácticos y concretos en los cuales la expresión espiritual debiera manifestarse en todos nosotros. En los primeros versos de la lección pasada nos decía claramente que nosotros, los que somos espirituales, debemos sobrellevar las cargas de los que son carnales. Recuerde que este llamado a la espiritualidad es para todo creyente, no es que debiéramos conformarnos solamente a lo que somos o a lo que nos resulta, sino que tenemos la capacidad y el potencial como hijos de Dios para escoger servir a Dios, para escoger ponernos al servicio de la justicia y para no conceder el permiso a la carne para que se manifieste. Así que este hombre espiritual, este andar en el espíritu, es un deber para todos los creyentes. Y nos ponía el ejemplo, o nos ponía un asunto bien práctico, bien concreto la semana pasada, cómo este hombre espiritual debiera manifestarse frente al pecado ajeno, frente a la falta del hermano, en lugar de usar estas instancias como una posibilidad para dividir, para manifestar quiebres dentro de la iglesia. Muy por el contrario, el hombre espiritual lo que hace es restaurar al que ha caído. Amén. Y hablábamos ya de esto, no lo vamos a volver a explicar, pero hablábamos cómo ha de restaurarse y qué significa restaurar, con el fin de volver a este hombre o a esta mujer a la funcionalidad y a la condición espiritual ideal, y para volverlo a Cristo, para que esta alma no se pierda. Y nos decía nuestro texto sagrado la semana pasada que el que hace volver al arrepentimiento a un pecador ha hecho algo muy grande, ha hecho quizás lo más grande que se puede hacer en el reino de los cielos. Así que es el llamado de la lección pasada, expresar este hombre espiritual en favor del bien espiritual de los demás, incluso de los que caen en falta,
y restaurarlo, decía, con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que en el futuro pudiéramos necesitar también una mano y nos va a resultar muy necesario que alguien nos conduzca a Cristo nuevamente. Así que dentro de esto mismo el apóstol ahora hace una recomendación más, una recomendación práctica, en la cual debiera exhibirse el carácter del hombre espiritual. Le está hablando, recuerde, al hombre espiritual, que en cierto sentido le habla a todos, porque el deber de ser espirituales es para todos. Así que a los espirituales ahora les está diciendo en nuestra lección un asunto que tiene que ver con justamente cumplir la ley de Cristo y con sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y ahora se refiere concretamente a la carga de los que enseñan. Amén. Obviamente no se está refiriendo a la carga en cuanto a la falta o al pecado, aunque pudiera ser también necesario sobrellevar a estas personas y cumplir la lección pasada con el fin de restaurarles. Pero ahora se refiere a la carga financiera, a la carga de vida que estas personas llevan por causa de la obra del Señor. Y dice la lección de esta semana que es deber del enseñado aportar, dice, con toda cosa buena, con todo bien recibido y reconocer al que le instruye. ¿Amén? Quiero leer el verso 6 en la Nueva Traducción Viviente. Y leo, dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de su naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Lo que está diciendo el apóstol Pablo concretamente, que una expresión de espiritualidad, de un carácter espiritual y de un sembrar en lo espiritual, porque está diciendo claramente el que siembra para el espíritu, relacionando este acto de sostener a sus líderes con cariño, con cuidado y haciéndoles partícipe de todo el bien, como un acto espiritual. Y dice claramente que este es un sembrar en el espíritu. Y dice muy claramente que en esto no podemos burlarnos de Dios. La expresión burlar a Dios, o la expresión que dice allí, no os engañéis, dice, porque nadie puede burlar a Dios o burlarse de Dios. En el griego se usa una palabra que significa literalmente levantar la nariz con desprecio. Quiere decir que frente a esta exhortación del apóstol, frente a este mandato de sostener a los líderes, nadie menosprecie en esto la enseñanza. Nadie levante su nariz con menosprecio como diciendo esto no está bien. El apóstol claramente dice no se dejen engañar. Probablemente en este aspecto ya había mucha gente o algunos elementos de la iglesia que estaban enseñando lo contrario, como ocurre hoy en día. ¿Amén? Sin embargo, él dice no se dejen engañar en esto, no menosprecien a Dios, no se burlen de Dios en este aspecto, puesto que todo lo que el hombre en este sentido siembra, también de Dios segará lo correspondiente. Y claramente señala el acto de preocupación por los líderes espirituales y de los que nos enseñan la palabra como un acto espiritual, un sembrar en el espíritu. Y dice que el que siembra en el espíritu recibirá también del Señor bendición y vida eterna, más el que siembra para la carne, es decir, egoístamente y para sí mismo, cosechará también de esa actitud solamente corrupción, descomposición o muerte en algún sentido. Amén. En un deterioro de vida, es a lo que se está refiriendo. La palabra del Señor no es escasa en esto. La verdad que a través de todo el Nuevo Testamento nos encontramos con versículos que nos enseñan que este era un principio fundamental en la forma de entender el reino de Dios y cómo funcionaba
para nuestros hermanos de la iglesia primitiva, de los primeros tiempos. De hecho, va mucho más allá, va mucho más atrás. No solo está en el Antiguo Testamento, pero no quiero referirme a eso, sino que quiero venir al Nuevo Testamento para que entendamos. Como muchos piensan y dicen que el sostener la obra, el diezmar y el atender a los que sirven al Señor, tiene que ver con conceptos de la ley antigua. No es así. El Señor Jesucristo lo habla. Allí en Lucas 10, en el verso 7, el Señor está mandando en una primera misión a 70 hombres a predicar este reino que venía anunciando Él. Y Él les da una clara recomendación y les dice que no lleven nada consigo, que no lleven nada en sus bolsillos, sino más bien dice el verso 7, y posad en aquella misma casa, la que se abra, la casa de paz. Dice, comiendo y bebiendo todo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, sino donde se les reconozca tal cosa. Dice, porque el obrero es digno de su salario. No se sientan mal, no lleven nada consigo y no se sientan mal por esta atención, sino porque ustedes son obreros del reino de Dios, y Dios, a través de estas personas, de los mismos que están siendo bendecidos, les proveerá para sus necesidades. En 1 Corintios 9:11 hay un verso muy claro donde el apóstol Pablo habla justamente de esto. Y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos entre vosotros lo material? ¿Es un abuso? ¿Es un exceso? Si todo lo que tiene que ver con lo terrenal tiene una data limitada, tiene una fecha y un alcance que solamente sirve para esta vida. ¿Es gran cosa si los que están enseñando se sirven de estas cosas cuando lo que están depositando en sus discípulos son cosas que tienen trascendencia eterna y que tendrán utilidad y beneficio en la eternidad? Por supuesto que para los hombres y las mujeres que no creen en la eternidad, esto pareciera ser una fórmula para engañar a otros. Pero cuando nosotros tenemos por sentado, damos por seguro la venida de Cristo y su recompensa para con los que le han creído, entonces esto más bien no es una estafa ni es un mal negocio, sino es lo justo. Recibiremos del Señor riqueza, recibiremos del Señor bendición espiritual, compartiremos con Él su herencia. Amén. Y todo esto porque Dios ha dispuesto personas que nos bendigan en lo espiritual y nos eduquen en lo espiritual para alcanzar esas riquezas. Amén. Y es lo que el apóstol está haciendo con los Gálatas en esta ocasión. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 17, hay un verso también maravilloso que habla justamente de esto, y yo quiero leerlo, pero voy a leerlo, ustedes lo pueden buscar en su traducción del 60, yo quiero leerlo en la nueva traducción viviente para mejorar un poco la comprensión. Y está hablando justamente de este mismo asunto, le está diciendo a Pablo le está instruyendo a Timoteo cómo deben funcionar las cosas en su iglesia o en la iglesia en general. Dice, los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Dice, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Su traducción dice, deben ser dignos de doble honor, de doble honorario, es a lo que se refiere. Por eso que la nueva traducción viviente lo expresa de esta manera. Dice, los que cumplan bien su función debieran ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, dice, tanto en la predicación como en la enseñanza. Dando a entender que la exposición de la palabra y el recibir la enseñanza es probablemente el mayor bien que podamos recibir como hijos de Dios de parte de otra persona en el reino de los cielos. Cuando nos sentamos a oír la palabra, cuando alguien busca del Señor para compartir con nosotros los principios bíblicos, probablemente nos está proveyendo lo más alto y más sublime que podremos alcanzar bajo este cielo. Y dice la palabra del Señor que quienes tal lo hagan y quienes lo hagan con esfuerzo, con esmero, con dedicación, deben ser doblemente recompensados, es decir, tenerlos en alta estima. Pues la Escritura dice, no pongas bozal al buey. Amén. Y aquí está usando un verso del Antiguo Testamento.
para aquellos que dicen que estos son principios de la antigüedad. No, son principios pero que prevalecen a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, tanto en Israel y ahora con la iglesia. No pongas bozal al buey que trilla, dice su traducción. Dice, y para impedirle que coma mientras trilla el grano, dice esta traducción. Es decir, mientras esté trabajando, tiene libertad de comer para sus necesidades y las de su familia. Era una tortura y era considerado un maltrato animal sancionado por Dios cuando a un buey que estaba trayendo el alimento para toda la familia se le ponía bozal y no se le permitía comer. Era un abuso tener a alguien trabajando sin poder recibirlo. Y el apóstol hace la pregunta en Corintios, ¿lo dirá Dios porque tiene cuidado de los bueyes? Y él hace enseguida la aplicación y dice, no, lo dice más bien por nosotros. Amén. Y ahí es donde dice, porque si sembramos en ustedes, o si tomamos de ustedes las cosas materiales, ¿acaso es mucho en comparación a todo el aporte espiritual que les damos? Dice muy claramente, todo el que trabaja, aquí en primera de Timoteo 5:17, todo el que trabaja merece recibir un salario. Nos ayude el Señor a nosotros, porque este aspecto del reino de los cielos pudiera parecer en este caso, que porque lo estoy enseñando yo, una enseñanza que es un poco parcial, amén. Pero es la palabra del Señor, es la verdad aquí claramente expuesta. Y nos ayuda el Señor para entender que responder en este sentido a nuestros líderes es responder a Dios con un carácter espiritual. Y no solo que solamente estamos dando a Dios un fruto o manifestando el fruto del Espíritu, sino que también Dios se compromete que quien tal lo hace está más bien no solo dando un fruto, sino también sembrando una semilla, la cual no carecerá de ganancia en su vida. Así que espero muy sinceramente que a la luz de esta palabra, como el apóstol dice, que debemos cumplir la ley de Cristo, justamente nos esforcemos. Amén. El apóstol dice muy claramente que quienes cumplen la ley de Cristo no necesitan la ley de Moisés, ya lo explicamos, porque el que cumple la ley de Cristo la sobrepasa, la cumple, amén, la alcanza, no necesita esos límites y esos márgenes tan precisos porque la cumple sobradamente. Muchos dicen que diezmar tiene que ver con el Antiguo Testamento y probablemente en su mandato como una ley, probablemente lo sea. Pero en cuanto al principio que está detrás, la iglesia del Señor debiera sobrepasarlo. Si usted me pregunta a mí cuál era la respuesta de los primeros creyentes, ellos no solo traían el diezmo delante del Señor al templo, los que eran judíos, sino que claramente nos muestra la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que los primeros creyentes daban todo lo que tenían, todo, no se reservaban nada, y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos, y aquí se cumplía otro principio que debiera verse también hoy día, distribuyeran según las necesidades de los santos. Cuando nosotros pertenecemos a una iglesia local, a una congregación que administra sabiamente los recursos, y estos no solo están pensando en las personas que nos bendicen espiritualmente, sino que también alcanzan con ese beneficio a suplir las necesidades o que se esfuerzan por suplir las necesidades de los más necesitados, entonces con mayor deseo y con mayor entrega debiéramos también ser parte del sostenimiento de congregaciones de ese tipo, no solo en la nuestra, sino donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted vaya, donde vea que se cumplen estos principios, debiéramos ser generosos con la obra del Señor. Es una expresión del hombre espiritual. Que el Señor bendiga esta palabra en sus vidas y podamos hoy día hacer un análisis a la luz de ella. ¿Estoy siendo espiritual en esto? ¿Estoy siendo un hombre maduro en la fe? ¿O estoy siempre buscando estorbos? ¿O estoy en alguna manera pensando que puedo engañar a Dios en este sentido? Recuerde que no manifestar madurez en este aspecto es en cierta manera querer burlarse del Señor. Y tal cosa es algo no menor. Seamos espirituales, hermanos, en este sentido. Esforcémonos también en reconocer a los que nos dirigen. Reconozcamos que mientras nosotros estamos en casa, muchas veces reposados, tranquilos, disfrutando del bien de Dios, hay personas que están orando por mí, que están estudiando para mí, que están buscando en Dios lo que yo necesito para luego servir la mesa, para que yo me sirva con toda libertad,
de las cosas espirituales que tanto me bendicen. Del mismo modo, cada vez que a nuestra mesa, a nuestra vida, a nuestra familia lleguen bendiciones y provisiones, miremos con atención y recordemos que dentro de lo que yo he recibido está la provisión también para los siervos de Dios, los cuales se preocupan por mí, y para la iglesia, donde hay gente que constantemente está preocupada de mí. Sepamos reconocer a Dios en estas cosas. Esto es espiritual, esto es cumplir la ley de Cristo, y quien lo hace no carecerá de retribución, tanto en lo espiritual como en lo material. Deseo sinceramente que Dios les bendiga y que recuerden, como dice los últimos versos de nuestra lección, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado.